Hola, bendiciones, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio de Esto no es culto y estamos muy contentos. Bueno, esta tarde estoy con Elimar. Ujú. Bienvenida Elimar, ¿qué tal estás? ¿Qué me Gracias, bien, cuentas? bien, chévere. Todo ¿Con, bien por acá. con ¿Y por frío, allá? sin frío? Bueno, ya está pegando el frío. Sí, está bajando muchísimo la temperatura. Sí, Eh, pues este día quiero que vamos a tocar un tema, Elimar, así que prepárame. prepara. Porque es un tema, a ver, es bastante complicado, bastante extenso, bastante solicitado también. Ujú. Y quiero iniciar diciendo algo. Yo creo que el hecho de que una persona, no sé qué piensas tú, te voy a lanzar una pregunta, porque solamente quiero tu opinión. Eh, ¿Qué piensas tú de que una persona siendo cristiana dude y haya momentos en los que diga, ¿existe o no existe Dios? De una persona que no es creyente, bueno, uno diría, bueno, pero no cree. Pero una persona creyente, ¿qué piensas tú? Yo creo que en algún punto de nuestra fe, todo el mundo está sujeto a una duda. Y aunque, digamos, para un grupo de cristianos que ha tenido quizás una experiencia con Dios, sea algo, digamos, indudable y esa experiencia esté allí, no todo el mundo tiene la misma, digamos, comunión con Dios o la misma experiencia que lo haya acercado a Dios. Por lo tanto, hay gente que lo tiene de una forma más teórica, más lejana, y eso hace que pueda dudar en algún Mm, momento. Entonces yo creo que ciertamente Dios es una experiencia, pero también es importante que nuestra mente esté convencida, así como nuestro espíritu, para que tengas como que la doble mm, argumentación y la mm. doble seguridad ante alguna ¿Tú defensa. tú te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Alguna vez por tu vida, tu joven vida? Gracias. En mis pocos años, Bueno, de cristianismo, ¿no? en mis poquito tiempo, desde que nací. Cuando uno nace en el Evangelio, de alguna forma es complicado hacerte ese tipo de preguntas. Tienes una constante, tu estilo de vida se transforma en básicamente girar en torno a Dios. Mm, Pero a veces eso puede ser un arma de doble filo, porque lo haces tanto una rutina que lo das por sentado. Pero yo creo que más allá del dudar de que Dios exista, realmente nunca me ha pasado, si soy 100% honesta, y no quiere decir que mm. todo el mundo que nos esté Ya, escuchando es igual que yo, claro. no me ha pasado o no tengo esa duda, solo las dudas que vienen a mí, o por lo menos hablando en mi experiencia personal, siempre están en relación porque hay gente que siente tanto a Dios y como que no me siento con esa apertura espiritual así a flor de Mm, piel, siento que la debo trabajar, mm. que la debo conquistar, y creo que es un tema de proceso personal, cada quien Bueno, pero tú te tiene refieres al sentir, a Dios, digamos. eso. O Bueno. sea, es como que yo estoy convencida de la existencia de Dios. Bueno, mi pastor anterior me decía, eso es tener más fe, hija, porque Estaba a punto de decirte eso. Dios bendiga a ajá. tu pastor anterior. Es decir, tu fe entonces es mayor porque tú no necesitas depender de una emoción, Sí, exactamente. sino que Eso, lo eso entendiste. precisamente es algo muy fundamental. ¿Por qué razón? Porque ahora mismo estamos como un poco acostumbrados o le damos el aval a la existencia de Dios por si lo siento o no lo siento, o si siento algo o si no lo siento. Y viene a mí unas palabras que dijo Jesús, por ejemplo, bienaventurados aquellos que no han recibido ningún milagro, no han sido sanados por nada y aún así creen. O sea, Eso. bienaventurados ustedes que no han visto, que no han recibido nada y aún así creen. Entonces, yo digo, es bastante fuerte el hecho de decir, yo no he tenido ninguna experiencia de ese tipo, pero yo estoy convencido, soy convencido totalmente de que Dios existe. Entonces, eso agrégale un plus, ¿no? Un extra, decir, tengo la fe suficiente y no necesito de otra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Yo, por mi parte, yo sí quisiera comentar una experiencia antes de entrar de lleno al tema. El tema de esta tarde, claro, queremos discutir un poco acerca de la existencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos que ustedes vean, ¿verdad? Y nosotros discutir aquí un poco, hablar un poquito, arrojar un poquito de perlas, arrojar un poco de luz a ustedes, ¿verdad? E incluso para nosotros.
Pero contando un poco de experiencia, lo mío, yo creo de que en algún momento de mi vida, yo sí pude llegar a pensar, bueno, existe, no existe, qué estoy haciendo con mi vida, qué está pasando. Y pude ver algo, pude notar un denominador común cuando sucedían esos bajones o esas crisis de mi pensamiento, ¿no? Hacia Dios. Y justo era un momento en el que estaba pasándola muy mal. Entonces, qué curioso es que, claro, una persona la está pasando muy mal, está mal, mal, mal. Lo primero que se le ocurre es, bueno, ¿y a dónde está Dios? ¿Sí o no? Inmediato. Es como algo bien, bien automático. Pero no lo mismo, no es lo mismo decir, un día de estos puse un video en mis redes sociales en las que estaba en mi coche, son esos momentos en los que tú piensas algunas cosas y curioso, porque es un video que ha tenido muchas reacciones. ¿Por qué razón? Porque yo explico y digo en ese video, digo, así como recibimos lo bueno de Dios, recibimos una sanidad, un milagro, nos está yendo bien en la vida, nuestros hijos bien, nuestra familia bien, nuestro trabajo, el ministerio, la iglesia, todo bien. Eso automáticamente decimos, ni decimos gracias, Señor, o sea, que venga lo que tenga que venir. Pero cuando es algo mal, cuando es, yo decía ahí en ese momento, pero cuando es un juicio correctivo, por decirlo así, o una corrección de parte de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud normalmente es, bueno, ¿y Dios por qué? ¿Y dónde está Dios ahora? Y esto, o sea, se nos hace difícil aceptar de que eso también puede venir de parte de Dios con el fin de mejorar nuestro carácter, con el fin de darnos paciencia, con el fin de evitarnos un golpe más fuerte adelante, un montón de cosas. Entonces yo sí, te soy honesto, Limar, yo en algún momento de mi vida, y podría atribuirlo más a mi adolescencia, juventud, bueno, todavía estoy joven. Te reíste porque, porque aclarame eso. ¿Por qué razón? Porque claro, uno todavía está en cierta lucha, ¿no? Con muchas cosas. Y era cuando más venía ese pensamiento así, decía, bueno, pero, ¿y en realidad? Y ves el universo, y ves las montañas, y ves el sol, y ves estas cosas, y dices, pero ¿en serio? ¿Y Dios dónde está? Obviamente luego las típicas preguntas que la gente te hace, ¿no? Si existe Dios porque hay niños con hambre, si existe Dios porque hay guerra, si existe Dios porque se murió mi familiar, si existe Dios porque se llevó a mi hermano, cosas así, ¿no? Que todo eso absolutamente tiene una respuesta. Lastimosamente no es la respuesta que la gente quiere escuchar, pero hay una respuesta. Entonces, dando inicio a eso y poniendo como plataforma un poco lo que hemos hablado, quisiera mencionar que en esta ocasión no queremos, o con el fin de esta transmisión no es entrar en debate. Bueno, que usted quiere, si quiere debatir, escriba, ponga un comentario ahí, el Imar le va a estar contestando. Todo debate con ella, todo debate con ella. Entonces, escriba su comentario, lo que quiera. Recuerde suscribirse también al canal de Esto No Es Culto. Estamos en Instagram y en YouTube para que usted pueda comentarnos un poco. Pero esta transmisión, Elimar, lo hablábamos, ¿no? No es para entrar en contienda o para convencerle a usted de que si Dios existe o no existe, ¿no? Esto no es para convencer a nadie. Esto es nada más para arrojar luz, porque en mi caso, por ejemplo, yo estoy claro en lo que estoy creyendo. Yo estoy claro el Dios que creo, ¿no? Yo estoy sumamente claro, independientemente si viene alguien a decirme lo contrario. Yo tengo la suficientemente fe y estoy claro en lo que creo. Y bueno, queremos hablar ahora mismo acerca de eso, ¿no? La existencia o no existencia de Dios, pero como para dejar una plataforma, ¿no? Para dejar una plataforma queremos hacer un poco más fácil esto, ¿no? Porque este es un tema bastante complicado. El hecho de decir que es acerca del teísmo. ¿Qué es el teísmo? Creer en un Dios, o sea, un Dios. Entonces, independientemente de usted la religión que profese, o sea, usted tendría que creer en un Dios, obviamente, tiene que creer en algo. Entonces, en eso. Luego el siguiente paso va a ser, obviamente, hablar el Dios del cristianismo, el Dios que nosotros creemos, pero en esta ocasión es la existencia o no existencia de Dios. De hecho, allí quería mencionar algo respecto al teísmo y la diferencia entre el teísmo y el deísmo. Exactamente. Que es que
hay gente que cree que existe un Dios, pero simplemente que ese Dios vino y hizo todo lo que conocemos Ujú. y prácticamente dejó ignorada la creación. Ese es el deísmo. Es decir, creen que existe un Dios, pero que ese Dios no se comunica ni tiene ningún tipo de relación personal con su creación, mientras que nosotros, en el cristianismo, no solamente aseguramos la existencia de Dios, sino que también creemos que ese Dios tiene comunicación con su Tiene creación relación. y tiene un plan y un plan de relacionarse con la creación, que justamente va más allá de simplemente reconocer que alguien supremo hizo todo lo que conocemos, nos creó la tierra y nos dejó allí tirados, sino que él también tiene un propósito de comunicación y de desarrollo con su creación, que es justamente las bases de lo que es el teísmo como tal. Pero como usted menciona, no nos vamos a profundizar en eso, sino que yo quisiera que fuera más para las personas que nos escuchan, la capacidad de escuchar opiniones acerca de quizás muchas de las dudas con las que a los cristianos nos vienen y nos preguntan. Exactamente. Entonces, Ahí quería tocar también eso. exacto, que la gente tenga insumo, que tenga contenido para de alguna forma presentar el evangelio o aclarar la duda de aquel que tiene incertidumbre en el tema. Yo esto también quería tocarlo y qué bueno que lo mencionaste. El hecho de tocar estos temas siempre viene bien por el hecho, a ver, y lo digo como quizás testimonio propio, ¿no? El hecho de procurar tener una respuesta para preguntas que se hacen en este tiempo, porque sí tengo muy claro que hay preguntas que te hacen hoy que no te las hacían hace unos 8, 9, 10 años. Entonces son cosas que uno procura también ir actualizando algún contenido como o herramientas para poder hablar, ¿no? Porque el hecho de que no podemos evitar que la gente nos pregunte, ¿y existe Dios? ¿Existió Jesucristo? Entonces, nosotros, más allá de debatir, de entrar en contienda, porque lo más común es, usted crea solamente, aleluya, usted solo créalo. Claro. Entonces, en lugar de eso, procurar tener una buena respuesta, ¿no? Una respuesta que lleve a las personas a concientizar, ¿verdad? Y al menos hacerles entrar en duda, ¿verdad? Porque al final yo sé que algo tengo claro, hermano. Yo una de las cosas que tengo claro y me ha quitado un peso de encima. Y es el hecho de que viene una persona y me dice, ay no, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe, Dios no existe. Yo definitivamente con este tipo de personas pocas veces yo me pongo a hablar o a tener conversación. ¿Por qué? Porque una persona que viene ya con su argumento, predisposición, exacto, así difícilmente uno le va a hacer cambiar. No cambiar o por lo menos que te escuche. Entonces yo digo, no vale la pena. La verdad que no vale absolutamente la pena. Entonces no sé, podríamos iniciar si quieres. Bueno, yo creo que tú tienes algo muy interesante que quieres comentarnos ahí. Bueno, una de las cosas que estuve investigando y que me gustó, digamos, bastante o me dio satisfacción saber es que cuando googleas, que es la mayoría ahorita de la consulta de todo el mundo, va a Google, ¿qué dice Google es que hay bastante, digamos, contenido acerca de este tema. No es, eso me indica a mí que el patrón de búsqueda tiene un motor de búsqueda bastante amplio a esa pregunta. Entonces, lo otro es que más allá de posturas específicas, como habíamos hablado, el cristianismo o cualquier otro tipo de religión, la ciencia tiene bastante argumentación de la existencia de Dios. Entonces ya por allí me encanta porque hay mucha gente que fundamenta su ateísmo es porque se creen o de alguna forma se ponen del lado de la ciencia. Pero la ciencia también tiene bastante argumentación en donde dice justo todo lo contrario, si existe un Dios. Entonces, viendo esos argumentos que tiene la ciencia, he visto que lo dividen como que en varias etapas o en varios tipos, con varias teorías. Y bueno, uno de ellos es el que le estaba comentando, que se llama argumento cosmológico. El argumento cosmológico básicamente afirma es que todo en la naturaleza o en el universo tiene una causa. Nada se hizo de la nada. Entonces, los científicos, ateos en su mayoría, afirman que el universo
tuvo su origen en el famoso Big Bang. Big Bang. Y el Big Bang no fue más que una explosión cósmica que, según ellos, posterior a eso, arrojó todo en su lugar, los planetas, las estrellas, la Tierra incluida, las personas, la vegetación. Entonces, si vamos a la premisa de la ciencia que dice que todo tuvo una causa, no cuadra el Big Bang como un origen lógico, porque una explosión debería traer es más bien desorden, o debería traer, o sea, normalmente en condiciones actuales la naturaleza tiene acontecimientos naturales como tsunamis, terremotos, erupciones de volcanes. ¿Qué es lo que trae ese tipo de acontecimientos? Lo que trae es desorden y destrucción. No, de una explosión no puede venir algo ordenado. Entonces la causa allí no se está cumpliendo lógicamente hablando, por lo tanto entonces ellos sugieren que la causa tiene que haber sido un creador. Exacto. Mira, aportando un poco a eso, yo creo de que, fíjate que yo en unas clases que me dieron acerca del tema específicamente, en esa ocasión hicieron una invitación bueno, no la invitación, sino que alguien quiso estar en esa clase, que se definía como ateo, ¿no? Como ateo. Y esta persona hacía la pregunta acerca del que estaban casi que seguros, científicamente casi que seguros, que el principio de todo fue a causa del Big Bang. Una persona obviamente que cree firmemente, fielmente en la teoría del Big Bang. Entonces, viendo lo que estamos hablando ahora mismo, el argumento cosmológico en esta ocasión, iniciándolo por ahí, creo que hay un punto de inflexión bastante delicado. ¿Por qué? Porque podríamos decir que el Big Bang, a ver, en realidad, mira, es que está interesante esto. Tú te recuerdas, hubo unos científicos que, haciendo una investigación, científicos estadounidenses, hicieron una investigación un día de rutina, ¿no? Haciendo una investigación en el espacio, así, haciendo una investigación con pantallas y cosas. Lograron detectar un destello. ¿Tú te recuerdas como cuando esos televisores viejitos, que tú los apagabas y quedaba una luz ahí que se iba desapareciendo? Ellos vieron eso. Entonces comenzaron a estudiar esa luz, ese destello que vieron, y comenzaron a ver de qué ese era un destello que tenía, pero miles de años. O sea, lo que estamos viendo era el reflejo nada más. O sea, eso ya no existía, pero un reflejo que había quedado todavía para la vista humana. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron? Que eso tenía que ver con algo del Big Bang. O sea, hace muchísimo tiempo. Que eso ya no existía, pero que había secuelas de luz de eso que existió, pero que hoy es algo que está como comprimiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la conclusión de unas personas que estaban exponiendo el tema y dando la clase? Dijeron, pero eso no significa que Dios no exista. Porque claro, si yo digo, bueno, a ver, bueno, tiene sentido, fue el Big Bang, ¿vale? De hecho, hay judíos que creen en el Big Bang. Judíos que creen que Dios usó el Big Bang. Exacto, esa es otra. Entonces, una de las cosas que a mí me impactaron fue esa, porque ellos defienden mucho la idea de que la forma en la que Dios inició todo fue a través de una implosión, no explosión, no que implosión, que explotó algo por dentro, ¿no? Y que a raíz de eso crearla todo. ¿No tiene lógica? No. Pero eso no me niega a mí la existencia de Dios. Okay. Eso no me lo niega a mí, es otra cosa, otra pregunta. Mira, aquí me estoy yendo ya a preguntas, pero te voy a dejar ahí con lo científico a ti, toda la cosa. De hecho, que digan, no, pero es que, ¿cómo es posible que exista un Dios y un Dios asesino, un Dios que mató a los primogénitos, un Dios que mató a tanta gente en el Antiguo Testamento, un Dios que todavía le decía a sus reyes, en el caso de David, de Saúl, mata a toda esta gente, mata reinado? El pueblo de Israel, siendo el pueblo el escogido por Dios, lo que hacían era ir y destruir zonas, territorio, y es un desastre total. Pero eso tampoco a mí me dice que Dios no existe. O sea, Dios es Dios. Si comenzamos hablando de que Dios es Dios, si decimos Dios es Dios,
entramos en la también soberanía de ese Dios, de que Dios puede hacer lo que Él quiere. Al final, sea como dicen estas personas, que yo no lo creo que sea así, pero tomando en cuenta la opinión de las personas es asesino, bueno, pero es Dios, o sea, sigue siendo Dios. Entonces, una cosa con la que me podría o nos podríamos defender en ese caso sería, ya, pero el que dio la vida es Él. Y al final el que la puede quitar es Él. Exacto. Él puede tener como los atributos que Él decida tener porque sigue siendo Dios. Es Dios, es Dios. De hecho, ese es otro de los argumentos que leí, en donde hablaba que hay un argumento moral que dice que si el ser humano tiene referencia del bien y el mal y digamos que se escandaliza con asesinato, con robos, ¿de dónde viene ese parámetro? ¿De dónde viene esto es malo y esto es bueno? ¿De dónde salió ese estándar? ¿De dónde salió esa mosca? ¿De dónde salió esa mosca? Esa mosca tiene que convertirse. No, tuvo que tener un principio, tuvo que tener un inicio también. Alguien la hizo. Entonces, bueno, ese argumento dice que es la naturaleza moral o esa capacidad de saber o de discernir el bien y el mal en el ser humano tiene que venir de un estándar más alto que solo puede satisfacerse en Dios. Mira, algo muy interesante que quiero aportar acerca al respecto. Quiero meter algo también, hablar algo del argumento cosmológico, pero lo voy a dejar un poquito más adelante para aprovechar el comentario que has hecho. Está muy buenísimo eso porque no tiene sentido. Dime tú, bueno, la gente que pueda aportar algún comentario. Dígame usted, ¿cómo es posible que el ser humano se rija, el ser humano se limite a lo que tú estás diciendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? Era asesinatos, robos. Sí, pero eso tiene parámetros morales. ¿Cómo es posible que el ser humano se someta a parámetros morales si somos seres humanos? Lo que queremos es el mal, pero ¿cómo es que muchos nos sometemos a eso? Entonces, es algo incluso que trasciende culturas, países, edades. No es algo que cada país diga, oh, este país tiene esto porque nosotros lo iniciamos y lo creemos así. No, esto viene de... Entonces, ¿cómo es que nos regimos a eso? ¿Cómo es que llegamos a un día y decimos, no, es que esto en realidad, aunque no crea en un Dios, aunque yo mismo diga que no existe un Dios, pero hacer esto a veces, choca con tu hay conciencia. algo que está ahí dentro. Entonces, eso es otra cosita más que yo podría aportar y decir y atribuirlo a la cantidad o a la parte de Dios que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene, porque la Biblia dice que venimos de Dios y vamos hacia Dios. Entonces, esa parte que tenemos todos de Dios es la que llega un momento en que nos hace hacer conciencia de las cosas, como tú dices, ¿no? El parámetro moral que tenemos. Porque a veces hay personas que no se les enseña, pero automáticamente como que siento que esto está un poco mal. Eso. De hecho, incluso para no creer en Dios, necesitas también usar de fe. Sí. Entonces, podríamos decir... Mucha más fe. Sí, porque... Mucha más fe. Incluso la manera en que redactan cada una de estas posturas siempre es a través de la palabra teoría. Y una teoría es algo no comprobado. Así es. Por lo tanto, independientemente de la postura que elijas tener, tienes la libertad de elegirlo y no tienes, digamos, como ese parámetro moral está allí presente. Así es. Yo sí opinar algo, y es el hecho de que todo ser humano, toda persona, al final de cuentas, como tú iniciaste esta conversación diciendo, el buscador de Google lo tiene como muy claro, ¿no? Es que a veces hay personas que automáticamente, crean o no crean, necesitan saber si existe un Dios. Claro. Crean o no crean. Entonces, imagínate, hay una cosa, en el transcurrir, del tiempo, no sé si a ti te han hecho preguntas, ¿no? Acerca de la existencia de Dios, si Dios existe, o preguntas raras, si Dios existe, ¿por qué esto? Si Dios existe, ¿por qué lo otro? Un día vamos a hacer uno de esos, un programa exponiendo un montón de preguntas, ¿verdad? De la existencia de Dios que la gente te hace. Entonces, yo creo de que podríamos
darle por ahí. Ahora mira, yo quiero aportar una cosa muy importante y a lo que hablaste acerca del argumento cosmológico. El argumento cosmológico dice que todo tiene un principio, ¿no? Como tú lo dijiste. Todo tiene un comienzo, todo tiene una causa. Pero sabes que hay un argumento en contra de ese argumento. Hay algo más que hay un argumento que lo confronta. Okay. Y es el hecho de personas, no sé si lo has escuchado tú, pero el hecho de que alguien te diga, sí, pero eso, el argumento cosmológico aplica para el espacio o el universo local. No sé si lo habrás escuchado. El universo local se refiere a este universo al que vivimos nosotros, el planeta y universo. Ese es un universo local. Pero fuera de ese universo hay otro universo que ese es el infinito. Ese es el que no ha tenido principio ni nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay una opinión al respecto que es muy interesante, que es algo que yo no sé si habrás escuchado tú acerca se llama, lo apunté por aquí. Vale, aplicarle la falacia de la regresión infinita. ¿Por qué la regresión infinita? Se habla, tú tienes una línea, un punto de partida, ¿no? Un punto de partida. Entonces ahí hay un error. Ya ahí hay un error porque hay un punto de partida. Porque no hay algo que ya esté de toda la vida. No, tiene que haber un punto de partida. La falacia de la regresión habla de que ese punto de partida lleva una dirección, ¿no? Entonces, obviamente sería una contrariedad decirte, Elimar, ¿cuánto tiempo te llevas transcurrir una línea infinita? No tiene. No hay, ¿verdad? No hay manera de medirlo. No hay manera de medirlo. Entonces, no podemos hacerlo tampoco nosotros aplicar la regresión infinita. ¿Por qué razón? Porque hay un punto de partida. Hay un punto de partida. Más no hay un punto final. Ahí estamos claros, ¿no? Pero en ese punto de partida podríamos decir, estamos hoy en el presente. En esa línea estamos hoy en el presente. Sí podríamos regresar al pasado. Decir, en esa línea, ¿no? En esa línea. Regresar al pasado. Pero ahí hay un final. Al punto de partida. Pero no es el final de la línea, sino que es vuelto al punto de partida. No sé si me estoy dando a explicar mucho, pero lo complicado de esta regresión infinita es que no hay un final, pero sí hay un punto de partida. El argumento cosmológico habla de que todo tiene una causa. Entonces todo el mundo dice, sí, pero esa causa solamente fue para el universo local, para el que nosotros vivimos. Sí, vale, muy bien. Pero ¿qué provocó lo del inicio, todo lo que se inició todo en el universo local? Para ser creado tiene que existir espacio, tiempo y materia. Esos son los 3 puntos claves: espacio, tiempo y materia. Y todo eso comienza a existir. El tiempo comienza a existir. Comenzó a existir. El día que se decidió comenzar, y existió el tiempo. Comenzó a existir el espacio. Estamos hablando del espacio local, pero es una falacia porque el espacio es el espacio. O sea, no hay un espacio, luego otro espacio, es el espacio. Luego estamos hablando de que tiene que haber materia. Tiene que haber materia con qué trabajar lo que existe. Por lo tanto, la causa tiene que estar fuera de eso. Tiene que ser inmaterial. Exactamente, porque atemporal. Atemporal, exacto. ¿Por qué razón? Porque lo que provoca la causa no puede estar dentro de ese mismo espacio, de esa misma materia, sino que tiene que estar fuera. Es algo que nosotros le llamamos. Tiene que ser algo sumamente poderoso para provocar que eso tenga un origen, para que el universo tenga un origen. También algo que me encanta, y aquí es donde de verdad que yo digo, es muy interesante tocar este punto, tiene que ser una causa, un ser personal. Escucha esta palabra, un ser personal. ¿Por qué un ser personal? Porque un ser personal es alguien que decide en qué momento hace tal cosa.
Entonces, escucha esto. Porque, ¿por qué personal? Porque esto que provocó, un ejemplo, el sol, por ejemplo, lo que provocó que eso iniciara, precisamente decidió cuándo iniciarlo. Por esa misma razón es personal, es algo que es, por decirlo así, con conciencia, así como nosotros, pues, yo decido hoy coger este móvil. Claro, fue intencional, no fue producto del azar. Ahí. Entonces el argumento cosmológico habla de eso, que si algo se originó es porque alguien con el poder suficiente y con la iniciativa suficiente y con la decisión suficiente, obviamente más poderosa que la materia, que el tiempo y la energía, dijo, hoy lo creo y hoy lo hago. Entonces, yo creo de que eso es... son cosas que simple y sencillamente a nosotros, como creyentes, como cristianos, vuelvo y lo repito, no estamos hablando del Dios del cristianismo, porque si no tendríamos que meternos también más a Biblia, pero hoy estamos haciendo como una pequeña plataforma para dejar por sentado de que existe o no existe un Dios. Bueno, nada más con toda esa explicación que acaba de dar, que si tiene que ser la persona o el ente que lo causa, tiene que ser superior, tiene que ser atemporal y tiene que ser inmaterial, te lleva a Dios. Te vuelve a llevar la ecuación a eso tiene que ser Dios. Es lo que al final en ese argumento se menciona, ¿no? El hecho de decir, si esta causa, si esto que provocó que existiese todo lo que existe, es más poderoso que la materia misma, que el tiempo mismo, que la energía misma, y que está afuera de ese grupo y que es personal, o sea, el argumento lo dice, usted lo puede buscar cuando quiera. Ahí dice el argumento cosmológico, y este decide en qué momento inicia todo eso. Entonces todo eso nos lleva a un ser superior. Obviamente que aunque no lo queramos mencionar, yo sé que automáticamente todas las personas dicen Dios. Obviamente será el colmo que alguien diga los extraterrestres, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero todo eso nos lleva a que hay un creador de las cosas creadas. Tal cual. ¿Verdad? Porque al final tú ves un edificio, tú ves cualquier cosa, lo primero que yo te pregunto es, ¿tú crees que eso salió así porque sí? ¿O alguien lo diseñó con inteligencia y con determinación construir ese edificio? Exacto. De hecho, justamente esa palabra diseño me recuerda otro de los argumentos que leí que me encantó también, que se llama el argumento del ajuste fino. Hay científicos que se han puesto a indagar sobre cada una de las constantes a nivel general en el universo, que aunque uno no sea científico y nada del experto en el área, son reales y están presentes. Por quizás una de las más comunes, por ejemplo, la constante gravitacional. Sabemos que hay, digamos, una fórmula o un elemento que hace que exactamente nosotros acá en la Tierra podamos caminar y no estemos flotando. Justamente esas condiciones que tiene la Tierra, que no están en ciertos lugares como la Luna u otros planetas, son los que hacen que pues los objetos floten y todo esto. Bueno, entonces todas estas constantes, que son muchísimas y si las pone a googlear, son abrumadoras. Sí, sí. El aire, por ejemplo, que tiene una composición exacta. Esa es otra cosa para que me... inspires, inmutes, todo lo que es la clorofila de los árboles, todo eso está lleno de constantes tan específicas que los científicos dicen, esto no puede ser producto de la casualidad, esto tiene que ver con un diseño. Imagínate, el Sol tiene los grados exactos para que no sobrepase la capa de ozono, para que no sobrepase, obviamente hoy el desgaste que el mismo ser humano, ¿verdad?, ha hecho que esa capa mengue, pero el mismo ser humano ha hecho eso. Pero el Sol tiene la distancia exacta, tiene la potencia exacta, tiene la rotación exacta, sin ningún 0,000.1 de movimiento, porque si no salimos de la órbita o se calienta de más. Entonces, espectacular, dice, muévelo 0, es la no sé cuánto, la potencia número 97. Sí, y yo vi, los ceros son una barbaridad. Un montón de muévelo ceros, una cosita. Y dice que las estrellas colapsan, que la materia se destruiría, o sea, que todo ya no sería. El oxígeno tiene que tener la cantidad correcta
porque si no, lo que sucedería es que aquí en el mundo lo que harían es incendios por todos lados, porque el Ujú. oxígeno sería no el adecuado para que Muy eso se inflamable. mantenga, ¿no? Exactamente. Entonces, la luna, el hecho de exactamente todo lo que tiene que existir, todo, como tú dijiste, ¿cómo fue lo que dijiste? El argumento es Ajuste fino. ajuste fino. Me parece muy bueno esa. Es una cosita muy, muy La distancia de la milímetra. luna, si no fuese la que es, hubiese mareas, tsunamis y un Exacto, montón de cosas. exacto. Entonces yo Es digo, ¿por qué espectacular. no? ¿Por qué no moverse un poquitito? O, ¿Por qué no? o sea, ¿quién puso eso todo en su Ajá, lugar? todo en su lugar. Entonces ellos hablan esto, me encanta porque yo lo vi en un video y entonces era como animado y Mm. decía, hay dos opciones. Sí, a mí me gustan los videos animaditos ahí con Hay uno que muñequitos. esto lo diseñó alguien porque o sea, lo puso así. Sí. O es que tuvimos mucha. Entonces empieza así como un casino. Tlin, tlin, tlin. Mucha Muchas. suerte. ¿Cierto? Pero es Muy bueno, infinita la ¿verdad? Sí. suerte. Entonces, Sí, la sí. probabilidad es demasiado mínima de que todo haya estado parametrizado de manera Ujú. exacta por una simple casualidad. Exactamente, cosa que, a ver, nosotros como cristianos, nuestro trabajo de momento no es convencer a la gente que existe Dios, porque aquí la fe juega un papel muy importante, muy importante. Y yo de verdad le hago un llamado a todas las personas que van a ver este video, y es en realidad nosotros no queremos eh, meter así que Dios existe, sí, porque sí creemos en Dios, porque nosotros somos locos, porque creemos en Dios, porque sí, no. Escuche lo que le voy a decir. Nosotros en lo que las cosas existen y nosotros creemos en esas cosas, pero no simple y sencillamente porque queremos creer. Nosotros creemos en las cosas o en lo que hay porque existen. O sea, no sé si me doy a explicar. Nosotros no creemos en las cosas solo porque un día me levanté y dije, sí, quiero creer. No, las cosas, creamos o no creamos en las cosas existen. Y estamos hablando de Dios en este caso. Tal cual. Entonces Bueno, al final, creamos o no creamos, Dios existe. Es el tema de religiones, es otro tema muy amplio. El tema de, de adorar diferentes dioses es otro tema. Ahora mismo estamos hablando de existencia de Dios. Dios, el que usted quiera. Pero nosotros somos cristianos, creemos en un Dios, pero lo que sí queremos es traer un poco de luz, ¿verdad? sí, de hecho yo quería era compartir digamos, una inquietud. Usted empezó preguntándome si alguna vez dudé de la existencia de Dios y honestamente la verdad que no. Pero yo siempre fue esta pregunta y se la voy a hacer a ver qué tal, cómo Ay, me la Dios responde. mío. Yo siempre me preguntaba, o sea, yo estoy clara de la existencia de Dios, incluso más allá de la fe que tengo, como dice usted, puede ser que yo pueda creer en cualquier Dios, ¿no? Sí. Pero independientemente no he tenido como esa confrontación hacia esa duda en particular. Pero yo sí siempre me he preguntado, ¿es por qué Dios no se manifiesta diciéndole a todo el mundo, yo soy? Yeah. Sino que simplemente eh, las cosas están, como dice, las pruebas tangibles nos rodean, más Dios no es un Dios que se digamos, Se promociona, autopromociona. que vengan, crean en mí, soy Dios, sino que Él Mm, está allí y llega un punto en tú cuando ya profundizas en la fe y entiendes la revelación de quién es mm. Dios, vas como abriendo tus ojos espirituales y vas conociendo más y dices, wow. Pero quizás eso está cegado para muchas personas que no tienen ese entendimiento Así es. espiritual. Entonces yo siempre decía, ¿por qué Dios no dice, yo soy, crean en Ujú. mí? Él no se promociona. De hecho, hay un salmo que dice, los cielos cuentan Tu gloria. la gloria de Dios y el firmamento. O sea, las obras mismas son Job lo manifestaciones. dice, de oídas te he oído, mas Exactamente. ahora mis ojos te Pero ven. no se ha hecho esa pregunta por qué Dios tiene ese estilo así, todo Imagínate. suspenso, misterioso. Lo que pasa es que es un principio. Primero es un principio. Segundo, todo tiene que ver con la desobediencia del hombre. O sea, es que al final es más fácil echarle la culpa a Dios por A o B cosa que asumir nuestras responsabilidades. Porque yo sé que a Dios no le costaría nada, absolutamente nada. Porque para las personas que hemos tenido un ejemplo
experiencias espirituales o experiencias así con Dios, yo podría decir, Dios puede hacer eso con todas las personas, con toditas las personas. Un día ver algo, cositas y decir, no, sí, este Dios, definitivamente Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un principio, ¿verdad? Al principio se estipuló a causa la misma desobediencia, el hecho que le dijese a Adán y a Eva, van a trabajar, hoy se van a fajar, van a trabajar a hacer las cosas. La otra sería, es pura misericordia, ¿no? Es puro amor, amor puro, puro. ¿Por qué razón? Porque si no, antes de que Dios dijera, me voy a mostrar, va, mírenme, aquí estoy, crean en mí. Antes de que Dios haga eso, mejor decir, vale, les perdono, olviden todo y ya está. Ya, olvídense de todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Es como que hubiese creado androides o robots o títeres. Es decir, hagan lo que yo quiero y no se equivoque nadie. Entonces, aquí ahora mismo estamos viviendo la vida que Dios nos ha dado. Pero ¿qué pasa? De esta vida nosotros tenemos, le dijo al pueblo, él mismo le dijo al pueblo, al pueblo escogido, le dijo, a ver, escúchenme. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero imagínate qué fuerte esa palabra, pero en el original no dice que se arrepintió de que, ay, me arrepiento, no los hubiese creado. No dice eso, sino que en el original la expresión es, y le dolió a Dios en lo más profundo de su corazón. O sea que fue como una decepción que no tiene nombre. O sea, fue algo como que a mí, que se me baje la presión, una cosa horrible. Es lo mismo que le pasó a Dios, exactamente igual, una decepción impresionante, pero él mismo decir, pero yo no puedo cambiar lo que ya empezó. Él puede, pero estaría en contra incluso de sus mismos mandamientos. Entonces, ¿qué decir? Le dijo al pueblo, a ver, escúchenme, por favor. Delante de ustedes pongo el camino del bien y el camino del mal. ¿A que era más fácil Elimar decirle al pueblo, miren, pero olvídense del camino del mal, vénganse al bien? Vea que era más fácil. Pero es que al final él no podía meter su mano y solucionar lo que un día él condenó porque el ser humano había estropeado. No sé si me doy a explicar bien. Él no puede decir, como lo hacemos nosotros terrenalmente, ocultarle alguna maldad a un hijo. O sea, él dice, a ver, asumamos nuestras responsabilidades. Y le dijo al pueblo, aquí tienen delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal. Se lo dice y le dice, pero es que escucha, esto es lo más amoroso que tú vas a escuchar. Él todavía le dice, pero yo les recomiendo por favor que escojan el camino del bien. Yo no se los voy a forzar, escójanlo por favor. Entonces, de ese nivel estamos hablando de que por esa misma razón Dios lo podría hacer. Pero Dios está todo el tiempo diciendo lo que tú dices en Salmo. Dejando que la gloria, la misma creación hable por sí sola. Que los que han creído, el remanente que ha creído en él, procure llevar a la gente al camino del bien y no se ven por el camino del mal. Lo mismo que sucedió con Noé. Hubiese sido fácil a la gente ponerle conciencia en sus corazones, métanse toditos ya porque se van a morir. No, es que esto es por fe. Hubo un desorden al principio y si ustedes siguen en la misma condición, va a ser lo mismo. Okay. Me dijeron, si Dios limpió a la humanidad de la maldad en el arca de Noé, ¿por qué fue necesario tantos sacrificios después y luego Jesucristo que muriese por todos nosotros? Si la intención del arca de Noé era erradicar y limpiar la maldad de la tierra. Entonces, está bien, ¿no? Sí, para la otra. Entonces lo dejamos para la otra. ¿Qué vamos a ver en la otra? Vamos a introducir un poquito el episodio que viene. Sí, yo creo que el siguiente vamos a hablar exactamente el Dios del cristianismo. Porque claro, nosotros estamos hablando del Dios del cristianismo, vamos a hablar de Abraham, Moisés y toda la cosa. Y incluso podemos hacerle hasta comparativas con los otros dioses de las otras religiones. Sí, a ver. Te vas a meter en fuego, pero arrecia Elimar. Entonces, bueno, les agradecemos mucho por estar ahí, ¿verdad? Elimar, gracias por este tiempo y por este momento. Así que
súper chévere, además que es aprendizaje. Es totalmente, digamos, observar perspectivas distintas y todo digamos, este contenido nos afianza en la fe y por lo menos a mí me encanta, me enriquece, pues me enriquece Hombre. saber que hay gente que tiene tanta cantidad de estudio profundo en la ciencia y puede aseverar, Dios sí existe. Así es. Y bueno, usted saque sus conclusiones, existe, no existe. Nosotros lo tenemos claro, obviamente, pero deje sus comentarios ahí, lo que quiera opinar, si quiere aportar algo también para el podcast. Usted sabe que es bienvenido todo comentario, toda opinión. Y donaciones también, claro.